Me llamo Athena Reynolds. Tengo 33 años. Hace 2 meses, mi mamá se paró en nuestra reunión familiar anual, agarró un micrófono frente a 47 parientes y anunció que iba a dejarle toda su herencia a mi hermano. Cuando le pregunté por qué, me miró y dijo, porque tú nunca fuiste realmente mía. Solo te quedé cuidando. Porque tu papá me obligó. Todos en esa mesa ya sabían que yo no era su hija biológica. Mi papá me llevó a casa cuando yo era recién nacida, después de que mi madre biológica murió. Virginia me crió. Yo la llamé mamá durante 33 años. Eso nunca fue un secreto. Pero escucharla decir que había fingido quererme, que lo hizo durante 3 décadas porque mi papá la obligó, eso sí fue nuevo. Eso fue como una puñalada que no vi venir. Antes de llevarte a ese día, tómate un momento para darle like y suscribirte, pero solo si esta historia de verdad te llega. Déjame regresarte a principios de junio, el día que mi mamá intentó enterrarme, y el día que yo decidí sacar a la luz una verdad que ella nunca quiso que se supiera. La granja de los Reynolds está en 120 acres, a las afueras de Millbrook, Virginia. Hay pastizales, una hilera de robles blancos junto al arroyo, y una casa que mi papá construyó con sus propias manos hace 40 años. Cada tabla, cada viga. Harold Reynolds lo midió, lo cortó y lo clavó todo él solo. Yo crecí sabiendo que no era hija biológica de Virginia. Mi papá nunca lo escondió. Me lo dijo cuando tuve edad para preguntar. Tu mamá biológica se llamaba Clare. Murió unas semanas después de que naciste. Te traje a casa porque eres mi hija. Así de simple. Sin drama, sin vergüenza. Él me llevó a este pueblo a plena luz del día, y todos los vecinos de la Ruta 12 sabían la historia. Virginia aceptó criarme, y la gente la admiraba por eso. Qué buena mujer, decían, por aceptar a la hija de Harold como si fuera suya. Pero yo siempre sentí la diferencia. James se sentaba adelante en el coche de Virginia. Yo atrás. A James le preguntaban qué quería cenar. Yo comía lo que había. A James le decían, ¿te pareces tanto a mí? A mí me decían que debía estar agradecida. Las diferencias eran pequeñas, lo suficiente para ignorarlas. Tal vez yo era más callada. Tal vez Virginia conectaba más con su hijo biológico. Tal vez yo me imaginaba cosas. Entonces mi papá llegaba del taller, con aserrín en la camisa, y me abrazaba con ese olor a madera y trementina. Tú eres mi hija, me decía. Ni más, ni menos. Nunca hizo diferencia entre James y yo. Ni una sola vez. Recuerdo que cuando tenía 9 años, estaba en el pasillo después de mi hora de dormir, y escuché a Virginia hablar con la vecina, la señora Calewa. Dijo algo que pensó que yo no oiría. Crié a esa niña porque Harold quiso. Yo nunca tuve opción. Regresé a mi cuarto. No lloré. Solo decidí que sería tan buena que algún día ella me elegiría por sí sola. Nunca lo hizo. Mi papá murió hace 5 años. Un infarto un martes por la mañana, a medio camino entre el granero y la casa. Tenía 62 años. En el funeral, Virginia dio el discurso. Mencionó a James por nombre 3 veces. Habló de la granja, de la comunidad, de los hermanos de Harold. Dijo que fue un esposo dedicado, un buen proveedor. Nunca dijo mi nombre. Yo estaba sentada en la segunda fila, entre la tía Margot y mi prima Rachel, diciéndome que era el dolor. La gente olvida cosas cuando está de luto. No significaba nada. Después del entierro, cuando todos se fueron y ya no quedó ningún familiar, Virginia me encontró en el taller de mi papá. Yo estaba sentada en su banco, sosteniendo un cincel que él había afilado esa misma mañana. Ella se quedó en la puerta. No entró. Me miró como se mira un mueble que ya venía con la casa. Algo que no elegiste, algo que aguantas porque quitarlo dejaría una marca. Las cosas van a ser diferentes ahora, dijo. Tu padre ya no está para protegerte. No entendí esa frase durante 5 años. Después de la muerte de Harold, Virginia cambió. No de golpe, sino poco a poco, como la marea cuando se retira. Empezó a llamar a James cada semana,
luego todos los días. Lo invitaba a la granja para hablar de dinero, cosas de las que yo solo me enteraba por la tía Margot. Reacomodó la sala y movió todas las fotos de mi papá conmigo al closet del pasillo. No discutía conmigo. No gritaba. Simplemente dejó de verme, dejó de llamarme, dejó de preguntar por mí. Un día de acción de gracias, manejé 2 horas hasta Millbrook con un pay de nuez, la receta favorita de mi papá. Virginia abrió la puerta, me miró como si fuera repartidora y dijo, James no llega hasta mañana. Debiste avisar. Cené sola en su cocina, mientras ella veía televisión en el otro cuarto. La silla de la cabecera, la de mi papá, estaba arrimada a la pared, cubierta con una pila de revistas. La siguiente Navidad ni siquiera me invitaron. Me enteré por el Instagram de mi prima Rachel. Virginia y James con suéteres iguales, sonriendo frente al árbol que mi papá y yo solíamos cortar juntos cada diciembre en la parte de atrás del terreno. Me dije que cada quien vive el duelo a su manera. Me equivoqué. Virginia no estaba de luto. Virginia se estaba preparando. 3 meses antes de la reunión, Virginia me llamó un domingo por la noche. Su voz tenía esa dulzura especial que usa cuando quiere algo. Como miel tibia sobre acero frío. Athena, he estado pensando. Tengo 67 años. Ya no puedo con esta granja yo sola. Necesito que regreses a casa. Regresar a casa significaba vender mi departamento en la ciudad, dejar mi trabajo cerca de mi oficina, y mudarme a Millbrook para cuidarla a tiempo completo. Mamá, puedo venir cada mes. Te ayudo a conseguir a alguien que te cuide. ¿Meter a un extraño en la casa de Harold? Su voz se puso más dura. Eres mi hija. Es tu responsabilidad. James está ocupado. Tiene una carrera. Dejé que eso cayera. James tenía una carrera. Yo también. 7 años en una firma contable, licencia de CPA, una oficina que me gané trabajando sábados durante 3 años seguidos. Pero Virginia nunca llamó a lo mío una carrera. Le decía el trabajito de Athena en la ciudad. Mamá, no voy a vender mi departamento. Silencio. De esos que suman. Después de todo lo que sacrifiqué por ti. 33 años te crié, te di de comer, te vestí y ni siquiera puedes. Te agradezco, mamá, pero estar agradecida no significa dejar mi vida. Más silencio. Luego su voz cambió. No más fuerte, pero más fría, plana, como una puerta cerrándose. Está bien. Ya verás las consecuencias en la reunión. Y colgó. Me quedé en la cocina con el teléfono muerto en la mano, diciéndome que solo era enojo. Virginia hacía amenazas cuando se sentía acorralada. Luego se le pasaba. Siempre se le pasaba. No sabía que ya tenía el discurso listo. No sabía que ya había hablado con James. No sabía que el micrófono ya estaba pedido. Primer sábado de junio. Un calor fuerte, de esos que te hacen entrecerrar los ojos antes de salir del coche. Llegué a la entrada de grava de la granja y conté los vehículos. 17 carros, 3 camionetas, 2 minivans. Las 2 partes de la familia, los Reynolds y los Kincaid, estaban en el patio trasero donde mi papá armaba el juego de herraduras cada 4 de julio. Mesas largas con manteles a cuadros, hielera sudando bajo la sombra, el ahumador prendido desde temprano llenando el aire de olor a madera y carne, niños corriendo alrededor del roble blanco. Unas 47 personas, más o menos, repartidas por toda la propiedad como cualquier otro año. Llegué sola, estacioné al fondo y caminé hacia la gente. James ya estaba ahí. Había llegado desde la noche anterior. Se notaba por las marcas de lluvia en el parabrisas de su coche rentado. Estaba sentado junto a Virginia en la mesa principal, recargado, tranquilo, con un brazo sobre el respaldo de su silla. Me vio y solo asintió con la cabeza desde lejos. Nada de abrazo, nada de hola, hermana. Solo un gesto. Eso fue diferente. La tía Margot me alcanzó junto a la mesa de limonada y me abrazó. Olía a lavanda y bloqueador solar. Ha estado moviendo papeles toda la mañana, me susurró. Algo viene.
No sé qué. Miré por encima de su hombro hacia la mesa principal. Virginia estaba sentada derecha, con el cabello arreglado, usando el vestido azul marino que guardaba para la iglesia y funerales, maquillaje completo, aretes de perlas. No era ropa de parrillada. Era un disfraz de escenario. Y ahí, junto a su plato, apoyado contra el salero, había un micrófono inalámbrico. Virginia tomó el micrófono en la tarde. Lo recuerdo exacto porque volteé a ver mi celular cuando escuché el chillido del audio. Ese sonido agudo que hizo que todos se callaran y voltearan hacia la mesa principal. Lo tocó 2 veces y sonrió. De esas sonrisas que no llegan a los ojos. Si me pueden dar un momento de su atención. Tengo un anuncio. El patio se fue quedando en silencio poco a poco. Las risas se apagaron, las conversaciones bajaron a susurros, los niños fueron callados por sus papás. 47 rostros voltearon hacia Virginia Reynolds, la viuda, la mujer que supuestamente mantenía unida a la familia. Como todos saben, Harold falleció hace 5 años. Desde entonces he estado pensando en el futuro de esta granja, la casa, el legado de nuestra familia. Hizo una pausa. Ya tomé mi decisión. Todo, la granja, la casa, mis ahorros, será para James, mi hijo, la única familia real que tengo. James estaba a su lado, serio, viendo al frente. Sin sorpresa. Ni una reacción. El tío Dean se levantó desde otra mesa. Virginia, ¿y Athena? Ella también es parte de la familia. Virginia volteó hacia él como una maestra cuando un alumno habla sin permiso. Siéntate, Dean. Esta es mi decisión. Luego me miró desde el otro lado del jardín, a varios metros de distancia, con los manteles a cuadros y los 47 familiares en silencio entre nosotras. Athena nunca fue realmente mía. La crié porque Harold me obligó. Durante 33 años fingí, pero Harold ya no está y yo ya no voy a seguir fingiendo. Una niña en la mesa de al lado jaló la manga de su mamá. ¿La abuela no quiere a la tía Athena? Nadie le respondió. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, algunas con horror, otras con lástima. La mandíbula del tío Dean estaba tan apretada que se le marcaba el músculo desde lejos. La tía Margot tenía la mano sobre la boca. Mi prima Rachel agarraba la mesa con fuerza, con los nudillos blancos. ¿Y James? James estaba completamente quieto al lado de Virginia, con la mirada perdida, la cara controlada, como si hubiera practicado no reaccionar. No se movió. No me miró. No cambió de postura. Él ya sabía. También había ensayado esto. No las palabras, sino quedarse inmóvil. El arte de sentarse junto a una explosión y fingir que no escuchas nada. Yo estaba ahí, sosteniendo un plato de cartón, con ensalada de papa y un pan. Mis manos estaban firmes. Mi pecho no. Dejé el plato sobre la mesa, me enderecé y miré a Virginia. Gracias por finalmente decir la verdad, mamá. Luego me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Manejé 2 horas por la carretera, con las ventanas cerradas, la radio apagada, solo el sonido del motor y ese ruido constante en mi cabeza. Fui todo el camino al límite de velocidad, porque eso hago cuando me estoy rompiendo. Sigo reglas. Uso direccionales. Cuento los kilómetros. Es lo único que evita que me tiemblen las manos. Y empecé a contar lo que había perdido. Primero, una madre. No biológicamente, eso siempre lo supe, sino emocionalmente. Virginia acababa de decir frente a todos que todo había sido fingido. 33 años de cumpleaños, cenas, besos de buenas noches. Todo actuación. Todo obligación. Segundo, la granja. Mi papá construyó esa casa. Clavó cada clavo, lijó cada barandal. Plantó los robles junto al arroyo cuando yo tenía 3 años y me dijo que cuando tuviera 10 ya podría treparlos. Y tenía razón. La granja no era solo tierra. Era Harold Reynolds hecho realidad. Y Virginia se le estaba dando solo a James. Tercero, el honor de mi papá. Virginia le dijo a todos que él la obligó a criarme.
Lo pintó como un hombre que presionó a su esposa para cuidar a una niña que no quería. Como si hubiera hecho algo malo por traer a su propia hija a casa. Pero yo estuve ahí, o más bien, existo por lo que pasó. Mi papá no me escondió. No me metió por la puerta de atrás en la noche. Me llevó al pueblo a plena luz del día. Me presentó con todos los vecinos de la Ruta 12. Puso mi nombre en el buzón junto al suyo. Harold Reynolds nunca se escondió de nada en su vida. Y ahora estaba muerto. Y Virginia lo estaba cambiando, como si fuera alguien de quien avergonzarse. Él no podía defenderse. Llevaba años enterrado y ella estaba reescribiendo su historia con un micrófono y llamadas. Cuarto, la historia. Ahora Virginia iba a controlar todo. La madre sufrida, la hija adoptada ingrata, el sacrificio trágico. Pero hay algo sobre ser contadora. Vives con números, con datos que se pueden comprobar. Virginia hizo una declaración pública, que yo no era familia real. Que solo la sangre importa. Está bien. Hablemos de sangre. Entonces recordé algo. Hace 3 años, la esposa de James, Lily, subió una foto a Facebook. James sosteniendo una cajita azul, sonriendo. El texto decía, regalo de cumpleaños para mi esposo. Vamos a ver si es de la realeza. Era una prueba de ADN. James tenía un perfil en esa base de datos. Sus resultados ya estaban ahí. Llegué a mi departamento por la tarde y abrí la laptop antes de quitarme los zapatos. Busqué una prueba de ADN con entrega el mismo día. 2 días después de la reunión, mi celular sonó 11 veces. ¿Ninguna llamada empezó con ¿estás bien? Virginia se movió rápido. Eso sí se le reconoce. Sabía cómo mover a la familia como si fuera una campaña. La prima Beth llamó primero. Athena, escuché lo que pasó. Virginia está destrozada. Dice que te fuiste sin siquiera. No me fui enojada, Beth. Solo me fui a mi coche. Bueno, dice que hiciste un escándalo. Dice que ha cargado ese secreto por 33 años y que ya no podía más. La historia de Virginia ya estaba armándose. La madre sacrificada, cargando con la hija de otra mujer, finalmente quebrándose. Ella no era la villana. Era la víctima. Esa noche, James me mandó mensaje. 3 mensajes. Sin saludo. Athena, no hagas esto más grande de lo que es. Mamá dijo la verdad. Acéptalo y sigue con tu vida. Llámala. Discúlpate. Me quedé viendo esa última palabra. ¿Disculparme por qué? ¿Por estar en el patio de mi familia y escuchar que mi madre fingió quererme toda la vida? Luego Rachel, la hija de la tía Margot, me mandó una captura de pantalla. Virginia había publicado algo en Facebook, la publicación estaba en privado, solo para amigos. Durante 33 años me sacrifiqué por una niña que no era mía. Ahora elijo paz. Tenía 42 likes y 12 corazones. Los comentarios estaban llenos de cosas como, eres muy valiente, Virginia. Dios ve tu corazón. Esa misma noche, la tía Carol, del lado de los Concaid, me llamó. Su voz era cuidadosa, casi con pena. Athena, no sé si debería decir esto, pero Virginia le dijo a algunas personas que Harold la obligó a quedarse contigo porque se sentía culpable por esa mujer. Dice que casi deja a la familia por ella. Mi papá, el hombre más honesto de Millbrook, y Virginia lo estaba convirtiendo en el villano de una historia que él ya no podía corregir. En ese momento, la prueba de ADN dejó de ser sobre la herencia. Se volvió sobre Harold. La tía Margot manejó 2 horas un miércoles en la tarde para sentarse en mi cocina y tomar café demasiado fuerte para las 2. Trajo un álbum, no el oficial que Virginia tenía en la sala, sino uno personal. Fotos viejas, con las orillas dobladas y fechas marcadas en naranja. Lo abrió a la mitad. Era una foto de mi papá cargándome cuando yo era recién nacida, roja, con los ojos cerrados, envuelta en una cobija amarilla. Él se veía agotado, sin rasurarse, con ojeras, la camisa abierta, pero sonriendo. Esa media sonrisa de Harold Reynolds que solo levantaba un lado de su cara.
No había dormido en 3 días cuando tomé esta foto, dijo Margot. Clare acababa de morir. Él hacía todo solo. Fórmula, pañales, ir y venir del hospital. Y cuando llegué a su casa, estaba en la cocina contigo en el pecho. Y lo primero que dijo fue, esta es mi hija. Pasó unas páginas y se detuvo. Tengo que decirte algo, Athena. Antes de que tu papá conociera a Clare, Virginia era muy cercana a un hombre de su trabajo, Neil Whitfield. No tengo pruebas. No tengo fechas, pero Harold cambió en ese tiempo. Estaba triste de una forma que nunca había visto. Margot cerró el álbum y me miró directo. Si alguien en esta casa tiene un secreto, no es Harold. Él siempre fue transparente. Me quedé pensando en eso. Margot no era de decir cosas a la ligera. Había sido maestra por 35 años. Medía sus palabras como un farmacéutico mide pastillas. Ni más de lo necesario, ni menos de lo correcto. Luego tomé el álbum otra vez y busqué las fotos de James de pequeño. Cabello café rizado, ojos azules, mandíbula marcada, alto para su edad. Mi papá tenía ojos cafés, cara redonda, hombros anchos por el trabajo, cuerpo compacto. James no se parecía a Harold. Nunca lo había notado, o tal vez sí, pero nunca me dejé pensar en eso hasta el final. La prueba de ADN llegó en una caja blanca con letras azules. La puse sobre la barra de la cocina y me quedé viéndola varios minutos. Las instrucciones eran simples: escupir en un tubo, cerrarlo, enviarlo y esperar unas semanas por los resultados. Mi objetivo era claro: confirmar que Harold Reynolds era mi padre biológico. Virginia ya estaba diciendo que él se sentía culpable por esa mujer, insinuando que tal vez yo ni siquiera era su hija. Si su línea familiar aparecía en mi ADN, esa mentira se caía sola. Pero había otra razón que no planeé. James ya tenía su perfil en la base de datos. Lily le había regalado esa prueba años antes. Sus resultados estaban ahí, activos. Cuando llegaran los míos, el sistema compararía nuestro ADN automáticamente y daría un resultado de parentesco. Si éramos hermanos completos, compartiríamos alrededor del 50%. Si solo medio hermanos, cerca del 25%. Y si había algo más, algo que involucrara a un hombre llamado Neil Wakefield y una foto vieja de una fiesta, el número lo diría. Abrí el tubo, seguí las instrucciones, lo sellé, fui al correo y lo entregué en la tarde de un martes. Luego regresé a casa a esperar. Esperar es lo más difícil. No porque tuviera miedo de la respuesta. Yo ya sabía quién era mi padre. Harold Reynolds me enseñó a cambiar una llanta, a llevar cuentas y a mirar a la gente a los ojos cuando mienten. Ninguna prueba iba a cambiar eso. Lo difícil era saber que mientras yo esperaba, Virginia no lo hacía. Ella llamaba, publicaba, cambiaba la historia, construía una versión donde Harold era el culpable y ella la santa. Y yo no podía detenerla. Todavía no. Mientras esperaba los resultados, me di cuenta de algo. No estaba esperando para saber quién soy. Eso ya lo sé. Soy la hija de Harold Reynolds. Estoy esperando la prueba que nadie pueda negar. Así que te pregunto algo. ¿Qué crees que va a mostrar el ADN? Y más importante, ¿qué crees que hará Virginia cuando la verdad llegue hasta su puerta? 10 días después de la reunión, abrí mi buzón y encontré una carta de un despacho de abogados en Charlottesville. Un sobre grueso, papel elegante. La leí de pie en el pasillo de mi edificio. Virginia había cambiado oficialmente su testamento. La granja, la casa, el dinero, todo sería para James cuando ella muriera. Yo quedaba completamente fuera. La razón estaba escrita en lenguaje legal. Athena Reynolds no es hija biológica de Virginia Reynolds y por lo tanto no es reconocida como heredera del patrimonio familiar Reynolds. Doblé la carta y la guardé en el cajón junto a la factura del teléfono. Luego llamé a un abogado de herencias para una consulta gratis. 30 minutos, eso era todo lo que necesitaba. Virginia puede cambiar su parte de la herencia como quiera, me dijo. Es su derecho legal. Pero el testamento de tu papá, Harold Reynolds, se validó en 2021.
Ahí aparecen tú y James como beneficiarios. Mis hijos, Athena y James. Su 50% de la granja y la casa se rige por su testamento, no por el de ella. El abogado de Virginia está diciendo que no soy hija biológica de Harold. ¿Lo eres? Estoy esperando resultados de ADN. Hubo una pausa. Si puedes probar que Harold era tu padre biológico, todo su argumento se cae. El testamento de Harold te incluye. El ADN confirma la paternidad. Virginia no puede cambiar la voluntad de un hombre muerto solo porque decidió quién cuenta como familia. Colgué y me senté en la mesa de mi cocina. Por la ventana, la ciudad brillaba con la luz rosada del atardecer. Virginia tenía abogados. Tenía su versión de la historia. Tenía 47 testigos que me vieron irme sin pelear. Pero en algún lugar, entre mi departamento y un laboratorio en Carolina del Norte, un tubo con mi saliva estaba a punto de contar una historia que Virginia no podía cambiar. James me llamó un jueves por la tarde. Yo estaba haciendo pasta, de la barata, de esa que comes cuando no tienes hambre pero tu cuerpo lo necesita. Athena, tenemos que hablar. Habla. Mamá está muy mal. No puede dormir. Se siente terrible por lo que pasó en la reunión. Agarró un micrófono, James. Lo ensayó. Estaba emocional. La gente dice cosas cuando. Tenía papeles listos. Habló con un abogado antes. Cambió su testamento. Eso no es emoción. Eso es planeado. Silencio. Podía escuchar su respiración. James siempre respiraba más fuerte cuando se sentía acorralado. Desde niño. Mira, no te llamo para pelear. Mamá quiere que regreses y hablen. ¿Hablar significa disculparme? Sí. ¿Reconocer que ella cargó con esto 33 años? Apagué la estufa. James, tú sabías. Tú llegaste una noche antes. Te sentaste junto a ella. No te sorprendiste cuando lo dijo. Ni un segundo. Ya sabías lo que iba a decir. Y dejaste que pasara. Es su derecho. Su derecho es anunciar frente a toda la familia que fingió quererme durante 33 años. ¿Eso te parece un derecho? Se quedó callado. Cuando James se queda callado, es porque sabe que está mal, pero no sabe cómo admitirlo. La herencia es de mamá, dijo al final. Tienes que aceptarlo. La mitad es de papá. Y papá puso nuestros dos nombres. Colgó. Me quedé en la cocina con el teléfono en la mano y la pasta enfriándose en la estufa. James no hizo ni una sola pregunta importante. No preguntó si era verdad. No preguntó si yo estaba bien. Solo preguntó cuándo me iba a disculpar. Eso me dijo todo. Regresé a Millbrook 2 semanas después de la reunión para visitar a la tía Margot. Pasé por Donovan's Coffee en la calle principal, el mismo lugar donde mi papá me compraba chocolate caliente los sábados después de darles de comer a los caballos. Karen Donovan estaba detrás del mostrador. Me conoce desde que tenía 8 años. Preparó mi café de siempre, mediano, con azúcar. Pero su mirada era distinta. Esa suavidad que tiene la gente cuando ya escuchó algo sobre ti y no sabe si decirlo. Athena, escuché lo de tu familia. Lo siento mucho. Gracias, Karen. Virginia estuvo aquí la semana pasada con sus amigas, y pues, habló del tema. No pregunté qué dijo. No hacía falta. Su cara lo decía todo. Virginia ya había llevado su historia a todo el pueblo. Caminar por la calle principal lo confirmó. El señor Gentry, de la ferretería, me sostuvo la puerta un poco más de lo normal, con cara de lástima. La señora Aldrich, del correo, me saludó pero desvió la mirada rápido. Virginia no solo lo dijo en la reunión. Lo llevó a la iglesia, al club, al estudio bíblico. Su historia se estaba esparciendo por todo Millbrook como neblina. Baja, silenciosa, en todas partes. Luego, una mujer del grupo de cartas de Virginia, que apenas reconocí, me detuvo afuera de la farmacia. Mija, deberías saber que tu mamá dijo que Harold casi abandona a la familia por esa mujer. Que casi deja a Virginia por ella.
mi papá. Charles Reynolds, que construyó cada repisa en la guardería de la iglesia, que limpiaba caminos gratis en invierno, que nunca le alzó la voz a nadie. Y Virginia lo estaba convirtiendo en una advertencia. El señor Patterson, el mejor amigo de mi papá, ya grande pero muy lúcido, me alcanzó en una esquina. Athena, dijo, agarrándome del brazo, tu papá fue el hombre más decente de este pueblo. No creo ni una palabra de lo que dice esa mujer. Ni una. Esa noche, Rachel me llamó, agitada. Athena, encontré algo. Margot tenía un closet lleno de papeles familiares, impuestos, tarjetas, boletines de la iglesia. Rachel los había estado revisando desde la reunión, buscando algo que confirmara lo que Margot recordaba sobre Virginia y Neil. Hay una foto, dijo. Un picnic de la empresa. El trabajo de Virginia. Evento de primavera. Ella está junto a un hombre. Pelo oscuro, ojos azules, alto. Atrás dice, V y en Spring Fling, 88 minutos. El 88, el año en que nació James. Busqué a Neil Whitfield, siguió Rachel. Murió hace años, pero tiene un hijo. Wade Whitfield. Tiene 30 años y vive en Raleigh, Carolina del Norte. Dejé que eso se quedara en mi mente. Athena, busqué la foto del obituario de Neil y la comparé con la del picnic, dijo Rachel. Hizo una pausa. Luego vi el Facebook de James, la mandíbula, los ojos, la sonrisa, es la misma. Athena, James no se parece en nada al tío Harold. Pero se parece exactamente a Neil Whitfield. Cerré los ojos. Vi la cara de mi papá, redonda, cálida, marcada por el trabajo al aire libre, ojos cafés, cuerpo compacto, manos grandes. Luego pensé en James, mandíbula marcada, ojos azules, alto. Había pasado 33 años viéndolos juntos sin atreverme a unir las piezas. No le digas a nadie todavía, le dije. Los resultados del ADN aún no llegan. ¿Cuánto falta? 1 o 2 días. La app dice que está en proceso. Rachel suspiró. Athena, si esto es lo que pensamos. Entonces Virginia no solo mintió sobre mí. Me usó como distracción para esconder un secreto que lleva 40 años guardando. Colgué y me quedé en la oscuridad. La forma de la verdad ya empezaba a tomar sentido, y no se parecía en nada a la historia que Virginia había contado. Ese fin de semana fui a Millbrook y me senté en el porche de la tía Margot mientras el sol se escondía detrás de la colina. Desde ahí se veía la granja Reynolds, la Casa Blanca, el taller, el viejo cobertizo que mi papá siempre quiso pintar. Las luces de la cocina estaban prendidas. Virginia estaba en casa. Seguramente sentada en la silla que Harold le hizo para su cumpleaños, tomando su té de siempre. Tía Margot, dije sin dejar de ver la granja, si el ADN dice que Harold no era mi padre biológico, lo pierdo todo. No solo la herencia. Lo pierdo a él. Margot se meció en su silla, sin prisa. No vas a perder a Harold. Harold te eligió. Con sangre o sin sangre. Ese hombre fue al hospital la noche que murió Clare, firmó todo y te llevó a casa. No lo hizo por culpa. Lo hizo porque era su hija. Sabía que tenía razón. En todo lo que importaba, Harold era mi padre. Pero en un tribunal, en un testamento que dice mis hijos, la biología importa. Si no era hija de Harold por sangre, el abogado de Virginia diría que no tenía derecho. La granja sería de James. La casa que mi papá construyó sería vendida. Todo lo que Harold creó desaparecería. Revisé la app. Resultados en proceso. Entrega estimada, 1 o 2 días. Guardé el teléfono y me quedé viendo la casa al otro lado del valle, con la luz amarilla en la cocina. Ojalá mi papá estuviera vivo. No para protegerme, dejé de necesitar eso hace mucho, sino para decirle que, sin importar el resultado, él era mi padre. Cada día. Cada tabla que clavó. Cada mañana que hacía hotcakes en forma de animales solo por hacerme reír. Un juez no aceptaría el amor como prueba. Pero yo sí. Un miércoles en la mañana, estaba sirviendo café cuando mi teléfono vibró.
Tus resultados de ADN están listos. Me senté, dejé la taza y abrí la app. La pantalla cargó poco a poco. Primero el origen étnico. Luego lo que yo necesitaba. Coincidencias de ADN. Primera coincidencia, Rachel Reynolds. Relación estimada, prima hermana. ADN compartido, 12.4%. Lo leí 2 veces. Los primos comparten ADN por un abuelo en común. El papá de Rachel era hermano de Harold. Si yo coincidía con Rachel como prima, eso significaba que mi ADN estaba conectado directamente con la familia Reynolds. Harold era mi padre biológico. Solté el aire, dejé el teléfono, lo volví a agarrar y lo leí otra vez. El número no cambió. 12.4%. Línea Reynolds confirmada. Luego bajé. Segunda coincidencia, James Reynolds. ADN compartido, 0.8%. Relación estimada, ninguna. Me quedé viendo la pantalla. Hermanos completos comparten cerca del 50%. Medios hermanos, alrededor del 25%. Menos del 3%, prácticamente nada. 0.8%. James y yo no éramos hermanos. Ni siquiera medios hermanos. No éramos familia biológica. Yo era hija de Harold. James no. Durante 33 años, Virginia me hizo creer que yo era la extraña, la que no pertenecía, la carga. Y a Harold lo pintó como un hombre infiel que le impuso su error. Pero Harold fue el único que siempre fue fiel. Virginia dijo que la sangre define quién es familia. Está bien. La sangre ya decidió. Y no fue como ella esperaba. Dejé el teléfono sobre la barra y apoyé las manos en el frío del azulejo. Virginia se paró frente a todos y dijo que James era su única familia real. El heredero legítimo. Usó la sangre como arma contra mí. Y ahora, su propia regla demostraba que la única Reynolds en esa mesa era yo. James tenía la sangre de Virginia, pero de Harold ni una gota. Ella usó la sangre para borrarme. Y la sangre terminó borrándolo a él. Le llamé a la tía Margot temprano en la mañana. Contestó de inmediato. Tía Margot, mi papá sí es mi padre biológico. Se escuchó como tomó aire. Gracias a Dios, gracias a Dios. Esperé a que se calmara un poco. Luego le dije lo demás. James y yo compartimos menos del 1% de ADN. No es mi hermano, ni medio hermano, no somos nada biológicamente. La línea quedó en silencio. No era un silencio incómodo, era de esos que pasan cuando alguien está acomodando años de recuerdos en su cabeza. Neil Wakefield, susurró Margot. Sí. James es hijo de Virginia y de Neil, no de Harold. ¿Harold lo sabía? Yo ya había pensado en eso antes de llamar. Harold nunca dijo nada en contra de James. Nunca lo trató diferente. Nunca cambió su voz cuando hablaba de él. Creo que lo sospechaba, pero decidió querer a James de todos modos. Decidió quedarse callado. Margot empezó a llorar otra vez. Bajito. Como cuando el dolor ya es viejo, pero encuentra salida. Harold cargó con eso todos esos años, dijo. Sí. Él sabía cómo era Virginia, y aún así quiso a ese niño. Así era Harold. Respiré hondo para mantener la voz firme. Virginia se paró frente a toda la familia y dijo que yo no era real. Me humilló. Le está diciendo a todo el pueblo que Harold fue infiel, que casi abandona a la familia. Está cambiando la historia de un hombre muerto. Hice una pausa. Y todo el tiempo, según su propia regla. James es el que no pertenece a la familia Reynolds. ¿Qué vas a hacer? Le voy a mandar la verdad, de la forma correcta. Escribí la carta 4 veces. La primera estaba llena de enojo. 3 páginas con todo lo que nunca dije. Lo que se siente estar siempre atrás. Escuchar deberías agradecer en vez de te quiero. Ver cómo me borraba del discurso de mi papá. La rompí. La segunda era fría,
como reporte. También la rompí. La tercera era muy corta, pasivo-agresiva. Igual, a la basura. La cuarta fue la que dejé. 8 frases. Mamá, aquí están los resultados de mi prueba de ADN. Confirman que soy hija biológica de Harold Reynolds. Mi ADN coincide con la familia Reynolds a través de mi prima Rachel. Pertenezco a esta familia, no porque tú lo permitieras, sino porque mi papá me eligió. Los resultados también muestran que James y yo compartimos menos del 1% de ADN. No tenemos relación biológica. Yo soy hija de Harold. James no. No te mando esto para lastimarte. Te lo mando porque dijiste frente a todos que yo no era familia. Tengo derecho a decir la verdad. No necesito una disculpa. Solo necesito que dejes de mentir sobre mi papá. Imprimí los resultados, los puse detrás de la carta en un sobre, los cerré y fui al correo. Lo mandé certificado. Con número de seguimiento. Firma obligatoria. También mandé una copia a mi abogado. El empleado selló el recibo. Virginia lo recibiría el sábado. Caminé a mi carro, me senté y respiré. Solo respiré. Por primera vez en semanas, mi pecho no se sentía apretado. La verdad ya iba en camino. Y esta vez, Virginia no sería quien la contara. Acababa de enviar la carta más importante de mi vida, y mis manos no temblaban. Durante 33 años intenté ganarme el amor de Virginia. Siendo suficiente. Inteligente. Callada. Ya no. La verdad no necesita permiso. Ahora te cuento lo que pasó cuando Virginia abrió el sobre. Sábado en la mañana. Yo no estaba ahí, pero la tía Margot sí. Había ido al brunch que Virginia seguía organizando para aparentar. 2 de sus amigas ya estaban en la cocina, tomando café con pan de plátano. El cartero tocó porque era correo certificado. Virginia firmó, metió el sobre y se sentó. Margot me dijo después que supo de inmediato qué era. El remitente era de la ciudad. El sobre estaba grueso. Virginia lo abrió tranquila. Leyó la carta primero. Sus ojos iban de lado a lado, controlados. Luego vio los resultados del ADN. Su cara cambió. No como en las películas. Sin gritos. Sin drama. Solo se le fue el color. Como si alguien le hubiera quitado toda la sangre de golpe. Apretó los labios. El papel empezó a temblar en sus manos. Y luego se le cayó sobre la mesa. Dorothy se inclinó. Virginia, ¿estás bien? Te ves pálida. Virginia no contestó. Se quedó viendo el papel. Margot, desde la puerta de la cocina, alcanzó a leer el encabezado. Resultados de ADN. Athena Reynolds y James Reynolds. ADN compartido, 0.8%. Sin relación biológica, Ellen agarró el papel. Virginia no la detuvo. Ellen lo leyó, levantó la mirada hacia Virginia y luego hacia Margot. No entiendo, aquí dice que no están relacionadas. Dorothy tomó el papel de las manos de Ellen. Lo leyó y lo dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo frágil. Virginia, dijo despacio. ¿Qué significa esto? La cocina quedó en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj sobre la estufa. Fueron unos segundos que parecieron eternos. Margot miraba a Virginia. Virginia levantó la vista, no hacia Dorothy, ni hacia Ellen, sino hacia Margot. Porque Margot era la hermana de Harold. Y sus ojos decían lo que no hacía falta decir, yo sé. La garganta de Virginia se movió. Tragó saliva una vez, y otra. Y luego dijo lo único que importaba. ¿Quién le dijo sobre Neil? No dijo que estaba mal. No dijo que los resultados eran falsos. No dijo que podía explicarlo. Solo preguntó quién le habló de Neil. Virginia me llamó 2 horas después. Yo estaba en el sillón, con un libro que ni estaba entendiendo, esperando esa llamada. ¿Estás satisfecha? Su voz era plana, controlada.
Ya no tenía ese tono dulce. Querías destruir a esta familia. Felicidades. Te mandé una carta, mamá. En privado. No me paré frente a todos con un micrófono. No entiendes lo que hiciste. Sí entiendo perfectamente. Probé que soy hija biológica de Harold. Y probé que James no lo es. Hay cosas más complicadas que el ADN, Athena. Como por qué James y yo compartimos casi nada de ADN, como quién es Neil Whitfield. Hubo silencio. ¿Cómo te atreves? Su voz se quebró un poco. No me estoy atreviendo a nada. Estoy leyendo resultados. Tú usaste la sangre para sacarme. Le dijiste a toda la familia que la sangre define quién es real. Solo estoy aplicando tu misma regla. Si le dices a James. Se detuvo. Podía escucharla pensando, calculando, como siempre. Pero esta vez no le salían las cuentas. Ese secreto que escondió por años ahora estaba en papel. No he hablado con James, dije. Pero no voy a esconder la verdad si alguien pregunta. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo no escondo cosas. Te vas a arrepentir. Tal vez. Pero será con la verdad. No como tú. Colgué primero. Dejé el teléfono boca abajo en el sillón. Toda mi vida, Virginia era quien terminaba las conversaciones. Ella decidía todo. Esta vez no. Esta vez fui yo. Y no volví a agarrar el teléfono. 3 días después me llamó Lily. Su voz era cuidadosa, como cuando alguien te da una noticia importante. Athena, necesito preguntarte algo directo. La cuenta de ADN de James. Compartimos acceso familiar. Me salió una notificación. Dice que tú y James no tienen relación biológica. Sí. Es correcto. ¿Qué significa eso? Que James y yo no compartimos suficiente ADN para ser hermanos. Ni siquiera medios hermanos. No somos familia biológica. Silencio. Largo. Yo soy hija de Harold, seguí. Mi ADN coincide con la familia Reynolds. El de James no. Entonces. James es hijo de Virginia, pero no de Harold. La escuché soltar el aire lentamente. Virginia le ha estado llamando todos los días desde que recibió tu carta, rogándole que no vea los resultados en la app. Le dijo que la prueba es falsa, que tú manipulaste los datos. ¿Le creyó? Quiere creerle, pero James no es tonto. Sabe que eso no se puede falsificar. ¿Va a ver los resultados? Le dije que tiene que hacerlo. Se resiste, pero ya le está afectando. Se la pasa viéndose en el espejo, comparando fotos de Harold. Mi pecho se apretó. Yo conocía esa mirada. La viví toda mi vida. Buscarte en la cara de alguien más, y no encontrarte. Lily, lo siento. No. Tú no hiciste esto. Lo hizo Virginia. Luego, más bajito. Athena, debí decir algo en la reunión. Me quedé callada. Eso fue error mío. Lo estás diciendo ahora. Eso cuenta. Ella le ruega que no vea los resultados. Con eso me basta para saber todo. La tía Margot y el tío Dean organizaron una reunión familiar. Solo del lado Reynolds. Sin Virginia. Sin James. Fue en la casa de Margot, un domingo por la tarde. 12 personas en la sala. Sillas de todos lados. Margot se paró junto a la chimenea con los resultados en la mano. Y lo dijo claro. Athena es hija biológica de Harold. Confirmado por ADN. Coincide con la familia Reynolds. Ellen y Athena comparten menos del 1% de ADN. James no es hijo de Harold. La reacción en el cuarto fue por partes. Primero silencio, luego murmullos, y después la voz del tío Dean cortando todo. Virginia se paró frente a todos en esa reunión. Miró a Athena y dijo que nunca fue familia. Le dijo al pueblo que Harold fue infiel, que la obligó a criar a la hija de otra mujer. El cuello de Dean estaba rojo.
Sus manos apretaban la silla. Y todo el tiempo, todo este maldito tiempo, fue Virginia la que engañó. James es el que no es hijo de Harold. El primo Mark se levantó. Destruyó la memoria de Harold en público. Con un micrófono. Él ni siquiera pudo defenderse. La tía Phyllis habló bajito. Tenía 81 años. Era la hermana mayor de Harold. No hablaba con la familia desde su cirugía, pero manejó mucho para estar ahí. Han pasado años, y ella sigue hablando mal de él. Diciendo que fue infiel, que la obligó. Ese hombre nunca obligó a nadie a nada. Phyllis sacó su teléfono y le llamó a Virginia ahí mismo. No contestó. Esa semana, 8 personas de la familia Reynolds la llamaron. No para gritar, solo para decir que sabían la verdad y estaban decepcionados. Virginia no respondió. Sus publicaciones en Facebook se quedaron sin respuesta. El señor Patterson se la encontró afuera del correo un martes. Margot escuchó la historia varias veces. Harold llevó a esa niña a casa con orgullo porque era un hombre honesto, le dijo Patterson. Tú escondiste un secreto por años. No vuelvas a hablar así de él. Virginia no dijo nada. Se subió a su carro y se fue. James finalmente vio los resultados una noche. Lily me contó que se sentó con su laptop por mucho rato antes de abrirlos. Cuando cargaron, vio las coincidencias, y donde debía aparecer su hermana, no había nada. Solo decía, sin relación biológica. A la mañana siguiente manejó hasta Millbrook. No avisó. Entró a la cocina. Virginia estaba sentada. ¿Quién es Neil Wakefield? James. ¿Quién es mi padre? Virginia puso las manos sobre la mesa. No entiendes, fue complicado. ¿Quién es mi padre? Harold es tu padre. El ADN dice que no. Virginia empezó a llorar. Pero no como antes. Esta vez era real. Yo amaba a Neil. ¿Y Harold qué? La voz de James se rompió. El hombre que me enseñó a andar en bici, el que iba a todos mis juegos, el que trabajó toda su vida para que yo estudiara, el que yo llamé papá todos los días. Virginia intentó tomar su mano. James se la quitó. Humillaste a Athena frente a todos porque no era sangre. Dijiste que la sangre es lo que hace familia. Eso dijiste. Su voz temblaba. Y ahora resulta que yo soy el que no es sangre. Tú lo sabías. Siempre lo supiste. Y aún así destruiste a Athena para proteger tu mentira. Se levantó y se fue. No volteó. Lily me dijo que James no habló con Virginia por semanas. El silencio más largo de su vida. Y por primera vez, era ella la que esperaba una llamada que nunca llegó. El lunes siguiente contraté a una abogada de herencias. Pagué con dinero que había ahorrado durante años. Me senté frente a su escritorio y le expliqué todo con calma. El testamento de Harold ya estaba validado. La propiedad estaba dividida, mitad para Virginia, y la otra mitad entre sus hijos, Athena y James. La granja. La casa. Todo. La abogada revisó los documentos. Virginia puede cambiar su parte. Eso es legal. Pero la parte de Harold no. Él te nombró directamente. El abogado de Virginia dice que yo no debería contar como hija. Los resultados de ADN eliminan ese argumento. Tú eres hija biológica de Harold. Asentí. Luego dije lo más importante. No quiero sacar a Virginia de la casa. Ella vive ahí. No voy a dejar a una mujer mayor en la calle. El abogado levantó la vista. Quiero proteger la granja. Virginia ha estado hablando de transferir todo a James. Él le contó a Lily que un desarrollador ofreció comprar la tierra el año pasado. 120 acres fuera de Millbrook. Es tierra ideal para subdividir. Quiero bloquear la venta. Quiero preservar lo que mi padre construyó. Él limpió esa tierra, plantó esos árboles, construyó esa casa tabla por tabla. Esa semana, el abogado presentó una petición para proteger la herencia de Harold de cualquier transferencia no autorizada.
Había una ironía que no pasó desapercibida. Por ADN, James no era hijo biológico de Harold. Pero Harold escribió el nombre de James en su testamento porque eligió amarlo. No iba a borrar ese nombre. Papá no hubiera querido eso. Papá escribió nuestros nombres a los dos. Le dije al abogado, estoy protegiendo a ambos. 6 semanas después, conduje a Millbrook un sábado antes de que el sol apareciera. La granja estaba en silencio. Virginia no estaba. Se había ido a quedarse con James y Lily en la ciudad, un arreglo temporal que todos sabían que era su manera de huir del pueblo que ahora susurraba su nombre en lugar del mío. Me estacioné cerca del taller, salí y me quedé en el pasto un minuto, solo respirando. Los campos se extendían en todas direcciones, verdes por las lluvias de junio, los robles blancos junto al arroyo más altos de lo que recordaba. Papá los plantó cuando tenía 3 años. Subía a ellos a los 10. Ahora daban sombra a la mitad del pasto sur. Abrí la puerta del taller. Primero me golpeó el olor, virutas húmedas, aceite de linaza, el fantasma del café que papá preparaba cada mañana a las 5 en la placa del banco de trabajo. Sus herramientas colgaban en el tablero justo donde las había dejado, martillo de garra, cepillo de mano, el cincel que había sostenido el día del funeral, un lápiz aún detrás de un soporte, afilado, sin usar. Todo en su lugar, esperando manos que no volverían. Pasé los dedos por el banco, encontré un surco que había hecho con los años, liso como piedra de río. A un lado, una marca de taza de café, 5 años vieja y aún visible, como una huella intencional. En la repisa noté algo que antes no había visto, una foto pequeña, enmarcada, polvorienta, girada hacia la pared. La levanté. Papá y yo, junto al roble que plantó el año que nací. Yo tendría 7 años, sentado en sus hombros, ambos entrecerrando los ojos al sol. Al reverso, con su letra, yo y mi niña, mejor día. La puse de nuevo en la repisa, mirando al frente esta vez. La camioneta de Margot llegó. Traía café y 2 muffins de arándano de Donovan's. Nos sentamos en el porche del taller, mirando la granja que Harold construyó, sin decir casi nada por 20 minutos. Algunos silencios son las conversaciones más completas que tendrás. Luego Margot dijo, Harold estaría orgulloso de ti, no porque ganaste, sino porque te mantuviste honesta. Sostuve mi café con ambas manos y vi cómo el sol golpeaba las ventanas de la casa. Por primera vez en meses, la vista no dolía, solo parecía hogar. 2 meses después de la reunión, llegó una carta a mi departamento. La letra era de James, apretada, inclinada, la escritura de quien presiona mucho el bolígrafo. Sin remitente, pero reconocí el papel. Lily guardaba un cajón de tarjetas color crema en la cocina. La abrí de pie, la leí 2 veces antes de sentarme. Atena, no sé qué decirte. He empezado esta carta 6 veces y tiré cada versión. Esta es la que envío porque si la reescribo otra vez, nunca la mandaré. No sé quién soy. Toda mi vida pensé que Harold era mi padre. Me miraba en él y me veía a mí. Ahora me miro al espejo y veo a un extraño. No paro de recordar la foto que Rachel encontró en el picnic de la compañía. La mandíbula, los ojos, son míos. Empecé terapia la semana pasada. El terapeuta me preguntó qué había perdido y dije, a mi padre. Me dijo, Harold sigue siendo tu padre. Pero no es lo mismo. No sé cómo hacer que sea lo mismo. No voy a disculparme en esta carta porque no sé cómo disculparse por algo tan grande. Me senté junto a mamá en esa reunión y la dejé hacer lo que hizo. No dije nada. Eso me va a tomar tiempo procesarlo. Solo necesito tiempo. James. Doblé la carta, la dejé en la mesa, no respondí. James estaba sufriendo. Dolor real, no el tipo que Virginia fingía. Su identidad se había partido a la mitad y trataba de sostener las 2 partes con manos temblorosas. No le debía perdón, pero podía darle tiempo. Algo que nadie en esta familia me había dado. Escribí una última carta a Virginia. Esta vez solo necesité un borrador. Mamá, no voy a fingir que todo está bien. Usaste mis orígenes para controlarme durante 33 años.
Te paraste frente a nuestra familia y dijiste que habías fingido amor por mí desde que papá me trajo a casa. Le dijiste a este pueblo que Harold fue infiel, el hombre más honesto que Millbrook haya conocido. Reescribiste la historia de un muerto para proteger la tuya. Ahora sé la verdad. Sé sobre Neil. Sé que James es hijo de Neil, no de Harold. Sé que papá probablemente lo sospechaba. Y sé que eligió amar a James de todos modos, porque ese era el tipo de hombre que Harold Reynolds era. Tú no eres así, mamá. Tuviste la misma elección que papá, amar a un hijo que no era biológicamente tuyo. Y pasaste 33 años recordándome que no era suficiente. No te odio. El odio gasta energía, prefiero usarla en cosas que importan. Pero no permitiré que sigas haciendo lo que has hecho. No absorberé tus mentiras. No me quedaré quieta mientras reescribes el legado de mi padre. Si alguna vez quieres hablar, de verdad hablar, no actuar, manipular o controlar, te escucharé. Pero no escucharé mentiras. Ya no. Te amo, pero amo más la verdad. Papá me enseñó eso. Sellé el sobre y lo envié desde el mismo mostrador de correos donde mandé los resultados del ADN. El empleado me reconoció. Los pueblos pequeños tienen memoria larga. Caminé a mi carro, me senté al volante y cerré los ojos. Por primera vez en meses, mi respiración era pareja, no forzada, realmente pareja. Ese tipo de calma que llega después de que pasa la tormenta y te das cuenta de que aún estás de pie. 6 meses después, así están las cosas. Virginia nunca se disculpó, pero dejó de llamarme la niña que no es mía. Si eso es crecimiento o estrategia, honestamente no puedo decirlo. Con Virginia, la línea entre las dos siempre ha sido borrosa. James está en terapia. Lily dice que avanza lentamente, reconstruyendo algo que se construyó sobre una base rota, una tabla a la vez. No me ha llamado, pero tampoco ha llamado mucho a Virginia, y según lo que sé, ese silencio le está enseñando más que cualquier confrontación. La granja ahora está legalmente protegida. La parte de Harold en la herencia no se puede vender ni transferir sin mi firma. No borré el nombre de James del testamento. Harold escribió nuestros nombres porque eligió ser padre de los dos, y no voy a faltar a ese deseo. Virginia puede dejar su mitad a quien quiera. Es su derecho. Pero la tierra que Harold limpió, la casa que construyó, los árboles que plantó, eso se queda. Sigo viviendo en la ciudad, sigo trabajando en el mismo empleo, sigo conduciendo a Millbrook una vez al mes. Pero ahora voy a la granja, no a la cocina de Virginia. Me siento en el taller de papá, tomo café en el porche y escucho el arroyo. En mi escritorio hay ahora 2 fotos. Una de papá en el taller, sonriendo, con aserrín en la barba. La otra, nueva, es una foto pequeña y descolorida que Margot encontró detrás de la caja de herramientas de papá. Una mujer de cabello castaño y sonrisa cansada, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta amarilla. Clare, mi madre, sonriendo como alguien que sabía que no estaría mucho tiempo, pero quería dejar constancia de que fue feliz. Papá me trajo a casa en plena luz del día. Sin esconderse, sin vergüenza. Entró por la puerta y dijo, «Esta es mi hija. Esa es la herencia más grande que me dejó. No la granja, ni la casa, sino la verdad de que fui elegida. Y si todavía estás aquí, gracias por acompañarme en toda esta historia». Quiero preguntarte algo, ¿crees que Harold sabía sobre James? Y si lo sabía, ¿por qué crees que guardó silencio todos esos años? Deja tu respuesta en los comentarios. Cada familia tiene un rincón del que nadie habla. A veces, lo más valiente no es hablar, sino elegir el amor cuando tienes todas las razones para no hacerlo. Si conoces a alguien pasando por algo así, comparte este video. Revisa la descripción para más historias. Nos vemos allí.